está. Perfecto. Bueno, bienvenidos entonces a la clase del 27 de octubre. El objetivo de esta clase es trabajar con la funcionalidad de agregar inmueble. Vamos a ver cómo podemos desde nuestra aplicación agregar un inmueble con su respectiva foto, ¿no? Que lo represente. Eh, para agregar el inmueble, la foto del inmueble, vamos a usar la galería, vamos a usar ese ejemplo. Ustedes tenían también, que les pedí, que pueden ir mirando, ese pueden, era mírenlo, revisen, que en donde tienen pautas para el trabajo final, en la plataforma, ustedes tienen un ejemplo de código, ¿sí? De una aplicación que les permite tomar una foto, ¿sí? Y la convierte en un arreglo de bytes para mostrarla en un image view. Entonces la actividad esta, eh, esa aplicación, ese código, si ustedes lo descargan y lo prueban en su dispositivo, tiene dos activities. Entonces, en la primera toman la foto, la guarda en un archivo y luego desde la otra activity abre el archivo y muestra la foto, ¿sí? Entonces es como que integran dos cosas importantes: cómo usar la aplicación de cámara y cómo guardar el archivo, ¿sí? Puntualmente. Bien, dicho todo esto, eh, vamos a ir a la unidad que dice peticiones HTML, en donde tenemos la documentación de nuestra API inmobiliaria, puntualmente para analizar el endpoint que se va a encargar de la carga de inmueble con imagen, ¿sí? Fíjense que la documentación dice que es una petición de tipo POST, ¿sí? La URL es esta: API inmuebles cargar, más la URL base, ¿cierto? Y que es un tipo de envío multipart. ¿Cuándo un envío es multipart? Un envío es multipart cuando ustedes en una misma petición envían, por ejemplo, un archivo y un JSON, ¿sí? Esa es una petición de tipo part. Generalmente cuando va un archivo y un JSON, o un archivo y un dato adicional, ¿sí? Eh, ese tipo de petición es multipart, ¿ok? Fíjense que me dice puntualmente es multipart, pero a la petición la haces como si las enviases desde un formulario si lo probás en Postman, ¿sí? Si lo probás en Postman, sería una petición de tipo, un envío de tipo form data, en donde necesitas, por un lado, el token, ¿sí? En el header, eh, porque de esa forma el endpoint va a relacionar que vos sos el propietario del inmueble que vas a cargar, ¿sí? Y que envíes dos campos. Uno, imagen, que sea una imagen que va a ser un archivo, en donde va a ir la foto, y otro campo que es inmueble, ¿sí? En donde en formato JSON vamos a enviar un inmueble, ¿sí? Obviamente que ese inmueble que nosotros vamos a enviar solamente va a tener todos los datos, menos, por ejemplo, el ID, ¿sí? Y otra cosa que tampoco es necesario que lleve es el ID del propietario, porque automáticamente el endpoint va a identificar a qué propietario lo va a asignar en base al token, ¿sí? Profe, Sí. sí. Y la imagen va como null, ¿no es cierto? No, la imagen va a ir un archivo adjunto, No, ¿sí? no, no, perfecto, perfecto. Pero nosotros en el modelo tenemos imagen que es la ruta. Esa va como null. O no la Porque, enviamos, exactamente. No la enviamos como claro, null o no la enviamos, y él la va a está perfecto. setear a la imagen en la base de datos, al campo imagen en la base de datos, lo va a setear de qué manera. Cuando llegue el archivo de la imagen, el endpoint guarda en el servidor, en la carpeta upload, la imagen, toma la URL y el nombre que le generó al archivo, y eso es lo que guarda en la base de datos, ¿sí? Ese sería el ¿Se puede comportamiento. enviar en una primera instancia con comillas vacías? Se puede enviar en una primera instancia con comillas vacías. Probamos, ¿sí? No debería haber problema. Ahora, es más, va a viajar la imagen seguramente. Ahí vamos a ver qué estamos mandando. Ahí estamos, vamos a ver. Em, ¿Qué nos devuelve como respuesta a esta petición? Un inmueble. ¿Qué inmueble?
el que acabamos de agregar. Pero ese inmueble que nos va a devolver ya va a tener el ID con el que fue registrado y la URL de la imagen, ¿sí? Como la registró el servidor, ¿ok? Entonces, si ustedes prueban en Postman esta petición, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es, este es un consejo, creo que lo he repetido varias clases, pero bueno, por allí, consejo es que se creen una colección con todos los endpoints que ustedes van a usar de su API o del API esta, para que les resulte más cómodo accederlos, ¿sí? Entonces, en mi colección inmobiliaria, que el crear colección es fácil, acá con el signito más, ¿sí? Crean una colección y después cuando generan los endpoints, los guardan y les preguntan qué colección los quieren poner y con qué nombre, ¿sí? Es muy sencillo. Bien, entonces me voy a loguear primero. Fíjense que hago la petición de tipo post para el login, ¿sí? Genial. Tomo el token, me voy al endpoint de crear inmueble o cargar inmueble. El endpoint de cargar inmueble, según la documentación, la URL es la URL base, ¿sí? Barra API, barra inmuebles, barra cargar, ¿sí? Una petición de tipo post. Dijimos que tenemos que enviar en el header, en la propiedad de autorización, el token, tuki, lo vamos a pegar acá, y en el body, ¿sí? Viaja, si la hago desde Postman, en un envío form data, dos campos. Imagen, ¿sí? Imagen es de tipo, yo acá activo, content type, ¿sí? Y elijo que imagen es un campo de tipo file, ¿sí? Imagen es un campo de tipo archivo, ¿sí? Fíjense que, pero, bueno, acá me debería dejar cambiar. Ahí tengo imagen, es un campo de- ¿qué envío? ¿Texto o archivo? Archivo, ¿sí? Pero usted le está cargando la imagen desde dónde, de su computadora, profe, no, ¿no? Claro, cuando yo elijo que imagen, fíjense, tiene que ir con este nombre, el campo, imagen, ¿sí? Sí, Cuando elijo que es de tipo archivo, fíjense que se activa, el evalué la select file, posibilidad para que yo seleccionado seleccione un archivo. archivo, Ah, bien, ¿sí? bien, ahí Y está. acá elijo, uy, qué carula, un archivo de acá de mi computadora, qué sé yo, Ajá. que puedo agregar acá esto. Eh, y en el campo ¿Con la imagen, extensión está limitado, profe? El tema de la debería extensión. permitir cualquier extensión de imagen, Ah, JPG, bien. PNG, ¿sí? Con JPG no he SJPG. tenido problema. Ajá. Y en el campo inmueble, como texto, envío como JSON, ¿sí? Lo que sería un inmueble, ¿sí? La dirección, fíjense que es un string, por ejemplo, a ver qué vamos a poner acá. Eh, una calle que es em, Realicó, Colón. Funciona con, así, un nombre que no encontremos. funciona con con indentaciones, ¿funciona también? ¿O tiene que estar todo junto? No, funciona con indentaciones también. Yo ahora lo copié y lo pegué y, Ok. y listo. Em, el que sigue tiene que estar bien formado el JSON, ¿no? Llaves, ¿sí? El campo entre comillas, fuera, dos puntos y el valor, ¿no? Como ustedes saben. El uso, bueno, por ejemplo, residencial, tipo de inmueble puede ser departamento, la cantidad de ambientes, ¿sí? Que tiene este departamento, vamos a suponer que tiene tres ambientes, la superficie. Recuerden acá importante que la superficie vaya como un entero, ¿sí? Ese es un error que lo vamos a mejorar para la próxima versión. Bueno, tiene, qué sé yo, no sé, 200 metros cuadrados. Latitud y longitud, ¿sí? Si bien lo tiene el modelo, le puedo setear cualquier valor, es un valor doble. Eh, en la vista que yo le sugerí, que ahora vamos a charlar sobre eso, cuando carguemos Claro. el inmueble, desde el fragment cargar inmueble, latitud y longitud no se lo puse para que vaya en cero y de pronto el día de mañana, nosotros no se lo vamos a pedir, pero podríamos tener un fragment, quizás puede Yo en ser un el detalle, desafío. profe, no lo muestro, longitud y No, latitud no, está. porque ¿No tiene hay drama? sentido, no hay problema. Porque tiene sentido si yo tengo un mapa, ¿sí? Claro. ¿Estamos? No hay problema. El valor del inmueble, que sería el precio, ¿sí? Vamos a suponer que el alquiler de este inmueble cuesta 350.000 pesos. Si está disponible, la longitud
Y acá el ID del propietario, dijimos que no debería ser necesario porque lo debería sacar del token. ¿Sí? Gabriel, Sí, profe, quería preguntar si podía pasar eso que tiene ahí el JSON sí, para, sí, para para subirlo probarlo, sí, directamente. para Sí, probarlo. sí. Ahí ya se los paso. Fíjense que entonces envío dirección, uso, residencial, departamento, ambientes, superficie, latitud, valor, disponible y longitud. ¿Sí? Si envío, si todo sale bien, me debería devolver el inmueble que agregó. Fíjense que, acá está. Fíjense que el inmueble que agregó me asignó ID 73, la dirección, tipo, uso, la cantidad de ambientes, la URL en donde quedó en el servidor guardada la imagen, eh, y el ID del propietario 3. ¿Ven? Yo no le había pasado el ID y lo sacó del token, ¿no? Ahí les paso acá por el chat este JSON. Esperen, la cámara está. Ahí les pasé el JSON para que prueben. Profe, le hago una pregunta de Cambien los datos, curioso. ¿sí? Sí, ahí estoy. Voy al login de nuevo, me voy a copiar el token para no perder el hilo de esto. Si me voy a inmuebles, ¿sí? El endpoint que me devuelve toda la lista de inmuebles de este propietario que está logueado, que es el propietario 3, eh, y envío, debería aparecer, ¿ven? Acá aparecen todos los inmuebles, y el último debería ser el nuestro, ¿no? El que acabamos de agregar, acá está. ID 73, dirección Relicó 323, residencial, ¿sí? Eh, Escucho. No, que ahí le dio el ID 73. ¿Quiere decir que tiene 72 cargado anteriormente o los de ahí pueden ir cualquier número, elige No, cualquier número? debería ser secuencial, ¿sí? Ah, debe decir 1, 2, 3, 4, Claro, 5. exactamente. Que no aparezcan todos quiere decir que a lo mejor desde el API, desde la web, borramos nosotros algunos, ¿sí? Ah, pero Como quiere es decir que hubo. El autoincremental, ID, evidentemente es autoincremental, claro, lo ¿sí? genera la base de datos. Tal cual. Es un Lo campo, genera la base de datos. Sí, sí, es la un base de campo datos. autoincremental. Exactamente. Em, Bien, entonces, con respecto a las vistas sugeridas, ¿sí? Con respecto a las vistas sugeridas, lo que sugerimos es lo siguiente. En el, en el listar inmuebles, ¿sí? En el listar inmuebles, agregar un botón flotante, ¿sí? Eh, para que cuando hagamos clic en ese botón, navegue, ¿sí? Al fragment que se va a encargar de cargar el detalle del inmueble, ¿sí? Eh, Esperen, que yo les había mandado otro. Es otra vista acá, esta, acá. O sea, la idea es que carguen en ese fragment la dirección, el precio, el uso, el tipo, ¿sí? Esto podemos dejarlos como editext y después ustedes ven la forma de cambiar, ¿sí? Supongamos que en la documentación dice que el uso puede ser residencial, comercial, crear un combo, ¿sí? Un combo box. En tipo, si es departamento, casa, salón, ¿ok? Por ahora lo podemos dejar como editext para una cuestión de practicidad. La superficie, ¿sí? Recuerden que la superficie va a tener que ser un número entero, ¿ok? La cantidad de ambientes, que por defecto aparezca tildado el disponible, ¿sí? Que por defecto lo agregue como true, al disponible. Un image view, ¿sí? En donde se va a mostrar la foto que vamos a agregar de la librería, ¿no? Y el botón agregar inmueble. ¿Qué vamos a tener que chequear? Esto. En la vista, dejar seteado el disponible ya como true. eh, que cuando hagamos clic en el agregar inmueble, ¿sí? Vamos a tener que verificar que haya una imagen seleccionada, ¿sí? Entonces, si está la imagen seleccionada y están todos los datos, y validar los campos, ¿no? Que no estén vacíos, que la superficie sea un número entero, que el precio sea un número real, y Parecido cuando le validamos el perfil, que tenían que estar los campos ocupados. exactamente, exactamente. Entonces, recién ahí nos deje guardar, ¿sí? El botón que esté activo,
¿sí? Pero si yo hago clic en guardar, no guarde si me falta algo, ¿ok? ¿Sí? Que sí o sí tengamos que cargar el inmueble, por ejemplo, con la foto. ¿Mm? Porque después no tenemos forma de modificar el inmueble, ¿sí? Porque lo único de acuerdo a la documentación y a los requerimientos, un propietario solamente puede editar de un inmueble, una vez creado, su disponibilidad nada más, ¿sí? No puede modificar otra cosa. Esas eran las pautas del, del editar inmuebles, ¿no? Del ver, este, del inmueble, Agregar ¿no? inmueble. Solamente cambiar disponibilidad de nueva grabación. Recién vimos en la vista que íbamos a usar la galería, ¿sí? El comportamiento de la galería, de iniciar la galería, de cómo iniciamos la galería, de cómo iniciamos la cámara, si quisiéramos después. Yo voy a mostrar con la galería el ejemplo. El mismo, ustedes pueden decidir si quieren que la foto se suba cuando ustedes la tomen desde la cámara, eso es lo de menos. Eh, la forma en que voy a iniciar esas actividades, esas activities, la de galería o la de cámara, es la misma que usamos, por ejemplo, para iniciar la activity de llamada, ¿se acuerdan? Cuando usamos, cuando vimos el tema de Broadcast Receiver, que si conectamos el USB hiciera la llamada, una cosa así. Bueno, la forma de iniciarla es la misma. Lo único que va a cambiar acá es que cuando nosotros iniciábamos la activity de llamada, creábamos el intent, le enviábamos en el intent, por ejemplo, el número de teléfono y listo, ¿sí? Ahora acá es distinto porque nosotros vamos a iniciar estas activities, ¿sí? Tanto la de cámara o la de, en este caso, la de la galería, pero vamos a pretender que una vez que el usuario, por ejemplo, hable la activity de galería y haya elegido la foto, ¿sí? Esperar nosotros ese resultado. Esperar la foto que seleccionó el usuario de la galería, ¿sí? ¿Para qué? Y para, en primera instancia, esa foto, a esa foto, poderla mostrar en este Image View, ¿sí? Para esa foto, poderla mostrar acá, ¿sí? Entonces, parte del código, parte de la lógica va a ser que cuando hagamos clic en el agregar foto, se abra la activity de galería, el usuario elige la foto, cuando hace clic en aceptar, ¿sí? Esa imagen, recuperarla y ponerla en el Image View, ¿sí? Ahora, para poder enviarla al endpoint como si fuese un archivo, en realidad no viaja el archivo cuando ustedes hacen la petición, viajan los datos del archivo, ¿sí? Viajan en un, como si fuese un arreglo de bytes, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver justamente también cómo una vez que tenemos la imagen puesta en Image View, poderla convertir en un arreglo de bytes, ¿sí? Para poderla enviar. Es mucho lo que tenemos que hacer, eh, pero bueno, me gustaría empezar con alguien que haya creado ya las vistas. Y con respecto a eso, a lo de las vistas, ¿sí? Con respecto justamente a lo de las vistas, esperen que acá quiero ver algo. Vieron que lo primero que les propuse fue eh, que agreguen el botón flotante en la lista de inmuebles, ¿sí? Puede suceder, puede suceder que ustedes ya tengan un botón flotante, ¿sí? Puede suceder que ya tengan un botón flotante y que se muestre en todos los fragments, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese botón flotante es muy probable que esté en la vista del menú Activity, ¿sí? Entonces, a ese botón flotante que tienen por defecto lo vamos a sacar, ¿sí? Y cuando lo eliminemos, también van a tener que eliminar código que lo usaba, que lo accede desde el Activity donde está el menú, ¿ok? Y después lo vamos a agregar al botón solamente acá en el fragment de lista de inmuebles, ¿m? Y lo vamos a programar desde ahí. Bien. A propósito de eso, eh, en los proyectos, ¿sí? Si bien yo a los paquetes, cuando generaron ustedes el proyecto, cuando generaron la activity de menú, vieron que les creó los paquetes Gallery, Slideshow, Home. Después cambien los nombres a esos paquetes, ¿sí? Si en el Home pusieron lo de ubicación, cámbienle a ubicación. Si en el Gallery pusieron lo de perfil, bueno, pónganle perfil, ¿sí? Y otra cosa importante, cuando naveguen y se muestran los fragments,
que acá arriba aparezca el nombre del fragment, ¿sí? Un título potable, no que aparezca el nombre del archivo XML, no que aparezca ahí fragment-inmuebles, ¿sí? ¿No? Inmuebles, si estoy en el fragment de cargar inmueble, ¿sí? Que aparezca agregar inmueble, ¿ok? Personalicen eso, no descuiden la estética, ¿sí? Eso también es importante. Bien, entonces, Profe, modifiqué lo que usted me dijo lo pasé a enteros y perfecto. Bueno, acá Gabriel ha compartido, entonces vamos a ir por parte, Gaby. Eh, Al botón flotante lo Ah, agregaste sí. en el... Bueno, respecto a eso del botón flotante, bueno, en el main activity acá lo que hice fue directamente el sacarlo. Lo comenté, en realidad no lo borré. Y bueno, en el app bar main, que sería acá donde aparece, también lo comenté, lo saqué. Está bien, o lo eliminas. Perfecto, no hay ningún Claro. problema. Genial. Entonces, de esa forma inhabilitó el botón flotante que aparecía en todos los fragments. Aparecían todos los fragments porque eh, estaba creado en la vista de la activity principal, la del menú, ¿sí? Si ustedes generaron el menú usando el asistente, les genera ese botón flotante. Eh, entonces, en la vista del fragment de listado de inmuebles, él directamente, eco, en modo diseño, directamente, fíjense que lo único que hizo fue agregar el botón flotante, que es un botón común y corriente, después le pueden cambiar el icono, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, este es para agregar un icono que dé a entender que van a agregar, ¿sí? Él puso una casita, ¿sí? Perfecto, o un icono personalizado por ustedes, tranquilamente. Genial, perfecto, ¿sí? Es un floating action button. Importante, un ID, él le puso como ID agregar inmueble, perfecto, genial. Y luego lo programó, ¿sí? En el inmuebles fragment, en la clase, creo que era el que tenías al final. En inmueble fragment, fíjense, a través del binding, accede al botón, ¿sí? Y lo programa como cualquier botón, ¿sí? Set on clear listener, ¿sí? ¿Y qué hace? Y bueno, la navegación al fragment cargar inmuebles, ¿tá? Hace la navegación al fragment cargar inmuebles. Obviamente que previo creó el fragment, ¿no? Eh, Al fragment cargar inmuebles, fíjense que lo agregó en el mismo paquete inmuebles, ¿sí? Donde tiene todo lo que tiene que ver con inmuebles, agregó el fragment cargar inmuebles y tiene el view model del cargar inmuebles, ya fue adelantando, perfecto. Y en el XML creó la vista, ¿sí? Pero, ¿de qué no se olvidó él? ¿De qué no se olvidó? No se olvidó en el Mobile Navigation, ¿sí? Para volver atrás. Claro, de la graficar la navegación, navegabilidad. ¿sí? De graficar la Navegación. navegación. ¿Ven? Que desde el fragment inmuebles navega al cargar inmueble a través de una acción y de ¿sí? Cuando el usuario pulse el botón back que tienen en la barra, en el app bar arriba, vuelva al de listado, ¿sí? Algo parecido a lo que No, hicieron con profe, detalle de inmueble, ¿sí? eso es necesario para después poder navegar por acciones, ¿no? Pero si navegas directamente por recursos de un fragment a otro, no haría falta. Bien, a ver, para que tenga un comportamiento normal, ¿sí? Si vos, ¿sí? Si vos, eh, en- andate por favor, Gaby, a la activity main, a la activity donde tenés el menú, que en el caso tuyo es main activity. Fíjense que en el caso de él, dejó la navegación natural. ¿Vieron acá en App Bar Configuration? ¿Sí? Tiene registrado todos los eh, fragments que están relacionados directamente con una opción del menú, ¿sí? Y delega al, 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 al navigation, ¿sí? A ese objeto navigation, la navegación, ¿sí? Que si el usuario elige una opción del menú, vaya a tal fragment, pero que además, de manera natural, si el usuario pulsa el botón back, no el volver atrás del teléfono, sino el de la app bar, el botón back, ¿sí? Vuelva
al fragment donde estuvo anteriormente. Que si yo no hice esto, si yo en el main activity, en el activity del menú, eh, yo rompí esto y por código programé que si el usuario elige la opción tal, vaya a tal fragment, si el usuario elige tengo que yo manualmente programar el botón back, ¿sí? ¿Estamos? Cuando me refiero al botón back, no me refiero al botón atrás del dispositivo, sino al botón back que aparece arriba en la barrita de navegación de la aplicación, ¿sí? ¿Estamos? Eso puntualmente. Bien. Segundo, eh, en el, entonces, habiendo armado esa navegación, entonces ahora nos podemos concentrar en el fragment, eh, de agregar inmuebles, ¿sí? Entonces, Gabriel, como es mucho lo que vamos a hacer, te voy a pedir, cerramos todas las pestañas y vamos por parte. Algo que deberíamos, ¿sí? Algo que deberíamos eh, dejar armado es el método que va a representar a la llamada de este endpoint de cargar inmueble, ¿sí? La llamada, Tenemos que ir a la Piclane, ¿no? exactamente. Debemos ir al API Client, a la clase donde ustedes crearon la interfaz, exactamente. No sé si podés agrandar la letra, ¿se puede agrandar? ¿O soy yo? No sé Ahí, cómo hacer, a no, ver. no, ahí yo achiqué las ventanitas. Yo ahí veo. Pero sí, No, creo que ok. era control shift punto, me parece. O control alt, Eh, control, no, 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 la verdad ni idea. control alt Controlar el punto, punto en el punto. Control al punto. punto, fíjate. O punticomas. Ahí No, creo que no te deja. a Buah, ver. No sé, empezó el debug, una cosa así, no, no sé qué hizo. bueno. Ahí en la interfaz, fíjense que él agregó, ¿sí? En donde tiene todos los endpoints, ¿sí? Él agregó acá el método que va a representar a la llamada al endpoint de cargar inmueble, ¿no? Entonces al método él le llamó cargar inmueble, ¿sí? Que lo que le devuelve ese método es una llamada, es un objeto call de tipo inmueble. A él el inmueble le llamó inmueble model, pero este es el inmueble de ustedes, ¿sí? El que tienen en el modelo, ¿sí? El que tienen en el modelo. Fíjense que para hacer la petición, él dice que es una petición multipart, es una petición de tipo post, ¿sí? Con la URL, hasta acá todo parecido, lo único nuevo acá es que es multipart, ¿sí? Eh, que como parámetro del método para que retrofit, para darle a entender a retrofit, que nosotros vamos a enviar dos elementos, ¿sí? Además del token, bueno, con la notación header, ¿sí? Y la propiedad authorization, dice va a ir un string que va a ser el token, ¿sí? Y como es multipart, ¿sí? Una de las partes es una imagen, ¿sí? Entonces, para decir, es un archivo en realidad. Entonces, para identificar que es un archivo, usamos esto, multipart.part y el nombre de la variable. En este objeto, multipart body, es en donde vamos a mandar nuestra imagen, nuestro arreglo de bytes, ¿sí? Pero además, la otra parte es un request body. Request body es un objeto que tenemos acá en Java para poder representar eh, un envío a una petición, ¿sí? En este caso nosotros vamos a enviar en este request body lo que sería un inmueble, pero no lo vamos a enviar como un objeto inmueble, ¿sí? Porque evidentemente nuestro endpoint no espera un objeto inmueble, espera un string, ¿sí? El endpoint espera un string. Y en ese string va a ir un inmueble, pero en formato JSON, ¿sí? Entonces la forma que tenemos de enviar como un JSON inmueble, un elemento, es a través de un objeto de tipo request body, ¿sí? Ahora, vieron que en Postman nosotros vimos que son dos campos que tenemos que enviar. Uno con el título inmueble y otro con el título imagen, ¿sí? El elemento de tipo inmueble lo estamos poniendo acá, le estamos poniendo el rótulo. En part decimos espera un campo inmueble.
La imagen no es este el identificador. Acá él podría haber puesto cualquier nombre de variable. Foto, foto de casa, foto de inmueble, ¿sí? Van a ver que cuando construyamos este multipart, ahí es en donde vamos a poner la etiquetita imagen, que es con la espera recibirlo el endpoint, ¿sí? Entonces, algo que van a agregar es en el API Client esta llamada, ¿no? Este método. Ahí se los pasé por el chat, ¿sí? Para que lo puedan ir agregando. Bien, teniendo esto, ahora sí, vamos a irnos a, a nuestro fragment ¿Y cargar podríamos inmueble. directamente la etiqueta de la imagen ya ponerlo ahí en el par también? Entre paréntesis, string imagen. No, porque lo vamos a construir, cuando construyamos el multipart, se lo vamos a setear al multipart. Ok. ¿A dónde Eh, dijo que vamos, Aunque, profe? a ver, podría probar ponerlo acá, sí, tranquilamente. ¿Sí? No había entendido la pregunta. Así como rotulé esto, ¿sí? Podría rotular la otra parte directamente como imagen. ¿Sí? No hay problema, no hay drama. Vamos a ir al fragment cargar inmueble, a la vista, a la clase Java. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? A tener como variables atributos las que representan el viewModel y el binding, ¿sí? Esas dos variables. Espérame que yo estuviera agregando variables que nos van a servir bien. Ahora, vieron que yo les decía que nosotros vamos a iniciar la activity desde este fragment, la activity de la galería, ¿ok? Vamos a iniciar la activity de la galería y vamos a esperar un resultado, ¿sí? Vamos a esperar como resultado la foto que haya elegido el usuario, ¿no? Cuando nosotros iniciamos una activity común, usamos el start activity, ¿sí? Ahora, para iniciar una activity de la que espero resultado, lo inicio de otra forma, ¿sí? Y necesito de un objeto que maneje ese resultado, que se quede esperando ese resultado. Ese objeto que se O va a sea, en quedar, este caso, que espere el inmueble, profe, ¿no? no, que espere la No. foto que elija el Ah, usuario de la galería, bien, la foto, bien. ¿sí? Que espere la foto. Entonces, en este fragment, ¿sí? Yo voy a necesitar de un objeto que cuando llame a la galería se quede esperando a que el usuario haya elegido una foto de la galería, ¿sí? Ese objeto es de tipo Activity Resolve Launcher, ¿ok? Entonces, ya vamos a ver cómo lo usamos. Para poder construirlo, ¿sí? Este objeto va a tener un intent, eso importo, y vamos a declararnos también como variable atributo el intent, ¿sí? Vamos a agregar también como variable atributo un intent. Ahí está. Ya vamos a ver cómo las vamos a ir inicializando. Perfecto. Bien. Ahora, ¿cuándo queremos nosotros, ¿sí? ¿Cuándo queremos nosotros eh, iniciar la galería? Cuando hagamos clic en el botón, profe. En el botón. Cuando hagamos clic en el botón. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer primero es crearnos un método, ¿sí? Ahí yo te lo paso. Lo vamos a crear acá en la misma activity, ¿sí? Te voy a pasar con una línea comentada, que lo vamos a usar después. Ahí. Bien, vamos a tener un método que le vamos a poner de nombre, por ejemplo, abrir galería. Vamos a poner como método privado dentro de nuestro cargar inmueble. Podés ponerlo abajo de todo al método. Eco. Después, abajo de todo, exactamente. Antes de cerrar la clase. Genial. Perfecto.
Bien. Es la de arriba, Android X y perfecto. Bueno, ¿qué haría este método? Este método lo que haría es lo siguiente. El primer intent, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que si queremos iniciar una activity, lo primero que tengo que hacer es construir un intent, ¿sí? Si nosotros queríamos iniciar una activity de llamada, ¿se acuerdan que creamos un intent? Y la acción, ¿sí? El intent que identifica a la llamada era de tipo action call, ¿sí? Bueno, este intent que ustedes tienen acá puntualmente es para abrir la galería, ¿sí? Este intent es para abrir la galería. No requieren ningún permiso, profe. No requeriría ningún permiso, ¿sí? Mm. No requeriría ningún permiso. El segundo intent, la línea que sigue, lo que hace es inicializar esa variable que teníamos como atributo, ¿sí? Esa activity resolve, que es justamente qué cosa ese objeto, register for activity resolve. Es un callback, ¿sí? Este objeto dice, mira, cuando inicies la activity de galería, ¿sí? Yo voy a quedar, dice, vos vas a programar acá la lógica de qué querés que suceda cuando, una vez que inicies la activity que vos quieras, la de la galería, por ejemplo, y te quedes esperando una respuesta, bueno, cuando recibas la respuesta, ¿sí? La vas a recibir en este objeto, en un objeto resolve. Este objeto va a traer anexado o adjunto la respuesta de la galería. ¿Qué nos va a devolver? ¿Qué va a traer adjunto? Y, por ejemplo, eh, la foto que eligió el usuario, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Que a este objeto resolve, ¿sí? Eh, bien, ese objeto resolve se lo vamos a pasar después al viewModel, ¿sí? Para que el viewModel sea el encargado de sacar la foto, ¿sí? Enviarla a la vista ya limpia para que se pueda mostrar en nuestro image view que tenemos en la vista, ¿sí? Perfecto. Este método, abrir galería, lo vamos a llamar directamente desde el onCreate. Este no va a abrir la cámara, la galería, ¿sí? Sino que solamente va a preparar todo el entorno de lo que sería ese callback eh, que va a reaccionar cuando iniciemos nuestra activity de galería, ¿sí? Entonces, a este método lo vamos a abrir desde el onCreate. En el onCreate view, después de inicializar el viewModel, después de inicializar el binding, ¿sí? Acá el binding es más fácil para inicializar. Esto te lo sugirió la IA. Ahí, mira, ahí directamente podés poner inflate, ¿sí? O Sería sea, borro fragment, esto acá. claro, fragment, cargar inmueble, inflate, y le pasás el layout inflater y nada más. Ah, ok. Debería ser suficiente. Ahí está, perfecto, ¿sí? Eh, bien, entonces, después de inicializar el binding, llamamos al abrir galería. Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a probar es abrir la galería, ¿sí? Entonces, justamente lo que vamos a hacer es lo que te sugiere ahí el IntelliJ. A través del binding vamos a acceder al botón agregar foto, ¿sí? Pero en lugar de usar notación funcional, lo vamos a hacer con clase anónima, ¿sí? Entonces, está bien. Binding, punto, botón agregar foto, set on click listener, borrarle lo de adentro del set on click listener. Que si bien puedo usar notación funcional, ahí está perfecto, pero para ahí para que se entienda mejor. Bien, ¿se llama botón agregar foto en tu binding? Ah, a ver, voy a ver cómo se llama. Punto, botón Botón, cargar, si no, no me equivoco. botón foto se llama. Espera, punto que tiene. Ah, botón foto. Sí, sí. Botón foto, ¿sí? Bien, entonces ahí, ¿cómo creábamos la clase anónima? New,
on-click listener, ¿sí? En- el como después de un new, lo que viene es en mayúsculas, ¿sí? En la clase. Ah, claro, sí. Un clic Echo, esa dice. primera. Perfecto. Ven acá, bueno, tienen un código ya más parecido a lo que ustedes están acostumbrados a ver en Java, ¿no? Entonces, en el onClick, si dejan la notación funcional está perfecto, ¿sí? Yo se lo hice desglosar, por allí es un poco más claro, ¿no? Bueno, ¿qué quiero que suceda acá? Y que se inicie la activity, ¿sí? Lo que yo quiero acá es que se inicie la activity. Pero para iniciar la activity, nos vamos a valer justamente de este objeto Activity Resource Launcher, ¿sí? Este Activity Resource Launcher, ¿se acuerdan? Es el que programamos en el abrir galería, que es el que tiene el callback que va a reaccionar cuando el usuario haya abierto la galería y haya elegido la foto, ¿sí? Entonces, para iniciar la activity, exactamente. Para iniciar la activity basta con que yo le diga Activity Resource Launcher.launch, ¿sí? Inicia y el intent, ¿sí? Este intent, si vamos abajo al método privado ese que tenían de abrir galería, fíjate este intent que tiene. ¿Qué activity es la que quiero abrir? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen launch, es como si yo hubiese ejecutado el start activity, ¿sí? Inicia la galería, inmediatamente cuando ustedes elijan, se va a ejecutar, hayan elegido la foto, se va a ejecutar este método, on activity resolve, y me va a traer el resultado. Y ahí vamos a quedar, ¿sí? Ahí vamos a quedar. Vamos a ver ahora después cómo hacemos con ese resultado, ¿sí? Si corremos la aplicación hasta ahora, lo único que deberíamos poder ver, eh, bueno, ahí él se loguea, este, para poder acceder al cargar inmuebles tiene que ir primero a inmuebles, ¿sí? Ahí tiene su botón flotante. Les comentaba que lo único que programamos acá es el botón foto, que cuando él hace clic abre la galería, ¿sí? Ahí me da la Eh, opción. te da la opción exactamente, que puedas usar la galería o fotos, ¿sí? Cuando él elige la imagen, vuelve y ahí es en donde se ejecuta esta rutina, ¿sí? Se ejecuta este método onActivityResolve que recibe el resultado, como resultado la foto que él eligió. Este resultado, este objeto, se lo vamos a pasar al ViewModel, ¿sí? Para que recupere, sea el ViewModel quien recupere la foto, ¿sí? Que se asegure de que no esté el nulo, y si no es nulo, recupere la foto y a través de un mutable pasársela a la vista para que la recree en el Image View, ¿sí? Que él tiene disponible en su vista, ¿no? Tenés un Image View en la vista, ¿cierto? Ah, tenía que tener un image view acá también. Claro, para que muestre la foto que elija el usuario, ¿sí? Ah, ok, Ahí ok. está. No, no, Bueno, no, no vi eso en la. agregásela vos debajo del botón cargar inmueble, por ejemplo, o en algún Ok. lugarcito, ahí en el abrir galería, el En el método, abrir galería. eso, en el método privado que nosotros tenemos, más abajo, Eh, école, eso. vale, genial. Dentro del método onActivityResolve, por aquí, podríamos agregar, por acá abajo, adentro del método, después de llamada al ViewModel, ese log echo, para ver qué trae el objeto resultado. Y de paso, probamos algo. Hace un punto de parada acá, en la línea 66, donde mostramos el log, Ok. Em, directamente haciendo clic en la 66, ahí donde te marqué con el circulito, listo. echo. Y ejecutemos el modo debug, acá con el bichito. Entonces, cuando llegue ahí va a parar y vamos a poder analizar qué trae la variable resultado, ¿sí? Result, para después entender qué es lo que vamos a hacer con esa variable.
Aquí, si pudieron ir probando el resto, eh, esto de traer la imagen, y ahora si agregan el log, prueben, hagan también la ejecución en modo debug. Si estás viendo el video desde tu casa, pausalo y probá. Estamos siguiendo la secuencia. Perfecto. Fíjense que paró, ¿sí? Eh, y aquí podemos ver la variable resultado, ¿sí? Fíjense que la variable resultado trae mucha información. Fíjense que trae un objeto data, ¿sí? En donde evidentemente tiene la URI, en donde se encuentra, vieron que empieza con content, dos puntos, ¿sí? Entonces, no hablamos de URL, sino hablamos de URI, en donde se encuentra la imagen, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso es lo que podemos aprovechar, ¿sí? Para que después el ImageView recree la imagen en base a esa URI, ¿sí? Vieron que un ImageView yo lo puedo setear con Glide, ¿sí? Trayendo una imagen desde Internet, o a un ImageView también se acuerdan que lo podíamos setear con un recurso, ¿no? Una imagen, una foto que hubiésemos tenido, que hubiésemos agregado con anticipación en la carpeta drawable. Bueno, ya van a ver que también podemos setear una imagen en base a esa URI, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra tarea, rescatar ese data que viene en ese objeto resultado. Y esa tarea lo va a tener un método en el ViewModel al que le vamos a poner recibir foto, ¿sí? Entonces, vayamos al ViewModel, ¿sí? Eh, de nuestra cargar inmueble fragment. Si no lo crearon, Detengo la ejecución. detengo la ejecución. Si no lo crearon, crean la clase cargar inmueble ViewModel, ¿sí? Profe, ¿Sí? ¿qué diferencia hay entre URI y URL? La URI hace referencia a la ubicación de un recurso, ¿sí? Dentro del Ah, dispositivo. dentro del dispositivo. Dentro del Ah, ya. dispositivo. Bien. Acá con el Image View les decía, chicos, menos mal que te paraste acá, em, no, pónganle ustedes un ancho y un alto, no le dejen wrap content, ¿sí? Porque después cuando pongan la imagen se va a agrandar, se va a adaptar el Image View al tamaño de la imagen. Podrían ponerle, a ver, un tamaño sugerido, creo que eh, podrían ser 200. Sí, yo estaba pensando lo mismo. 200 200 por por... 200, ¿no era? 200 por 200 podría ser. 200 píxeles por 200 200 Eran 200 SP eran, ¿no? píxeles. DP. SP es la Ah, unidad de medida que DP. usamos para las fuentes, ¿sí? Ah, ok. DP. Si A vemos ver, que es muy acá está. cuadrada y por ahí la mayoría de las imágenes son más rectangulares, Sí, ahí creo yo. sí, Ahí podría ser. ahí podría ser. Perfecto. Si vemos que se distorsiona mucho, la hacemos más ancha que alta. Eh, Claro, podría a ver. mi web cambiar el tamaño de la imagen, ¿sí? O sea, las Claro. imágenes que tomo, pero bueno. Bueno, vamos a nuestro cargar inmueble view model, eh, que Sí. veo que ya lo tenés creado, Gabriel. Sí, sí. Le paso esto por chat a los chicos Sí, y yo perfecto. me encargo del inmueble. Si Listo. necesitan una pausa para ir completando, me dicen, ¿eh? Y paramos, no hay problema. Abre el micrófono y dice, profe, espérenme un ratito, ya llego, no hay problema. Bien,
Perfecto. Recuerden, cuando crean el ViewModel, de que extienda de Android ViewModel por si necesitan el contexto, ¿sí? Por si necesitan el contexto. Bien. Em, Sí, Genial. cargar inmueble, fragment. Listo. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Por lo pronto, ¿sí? Por lo pronto, lo que voy a hacer en el ViewModel es tener ese método recibir foto, ¿sí? Eh, Ahí me voy a Inmueble ViewModel. Ahí tendríamos nuestro método recibir foto. Ese método recibir foto, acá les voy a pasar yo, ese método recibir foto eh, va a recibir el resultado, ¿sí? Y va a rescatar de resultado ese objeto data, ¿sí? Que es un intent. Vieron que cuando recién exploramos nos decía que data era un intent, ¿sí? Y en el intent venía adjunta la URI, ¿sí? Entonces, esa URI es la que yo pretendo después enviar a la vista, ¿sí? Y seteársela al image view. Entonces, podríamos tener un mutable acá que sea de tipo URI. Vamos a crearnos ahí un mutable la data, exactamente, de tipo URI, genial, y el nombre de la variable que vos quieras. Puede ser URI por mutable URI. Yo siempre acostumbro ponerle la M adelante para entender que es un mutable, ¿sí? Y ya que estamos, inicializarla ahí. Igual new, ¿se acuerdan que dijimos que íbamos a tomar esa política de a los mutables inicializarlos y Y que el hacer el get, get, profe. claro, en lugar de inicializarlos en el get, inicializarlos directamente cuando los definimos, ¿sí? Mm. Y después créate, después del constructor, el get de ese mutable. Así ya dejamos todo creado. Después del constructor, directamente créate el método get del mutable URI, que en lugar de devolver un mutable, devuelve un laidata, ¿sí? Exactamente. URI, perfecto. Como ese get que vamos a crear es el get de esta variable, de MRI, se va a llamar get MRI, MURI. Bien. Y lo único que hace es retornar el estado de la variable. Perfecto. Entonces, ahora sí, nos vamos a centrar más abajo en nuestro método, ¿sí? Ahí yo te voy a pasar por código la lógica del método, ¿sí? Como para ir acelerando un poquito el trabajo. Vamos a cambiar solamente la variable del mutable. Perfecto. Este método, recibir foto, es el que va a recibir ese objeto result, ese activity result. Y fíjense lo que hace acá. Lo primero que verifica, ¿sí? Este método tiene, este objeto tiene este método, getResultCode, que me devuelve el código de respuesta, ¿no? Entonces, si el código de respuesta es igual a esta constante, significa de que hubo una respuesta. El usuario, evidentemente, cuando abrió la galería, no puso cancelar, eligió la foto y puso aceptar, ¿sí? Bien. Recién vimos que en ese objeto result venía un data, ¿sí? Para recuperar el data, usa el método getData. El objeto de getData, ¿qué guarda? Un intent, ¿sí? Recuerden que la forma que tienen las activities para comunicarse entre ellas es el intent, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese intent trae adjunto, ¿sí? Ese data y lo recupero de esta manera. A través de ese intent, getData, y lo que me va a devolver el getData es la URI, ¿sí? Y es esa URI a la que se le voy a setear al mutable. A nuestro mutable URI le voy a setear la URI. Esa línea que comentaste, el único cambio que le tenemos que hacer es que la variable mutable tuya se llama MURI. Aquí. Esa variable tuya se llama MURI.
ese método set que creaste ahí está mal, este que te Ah, agregó ¿no le ahí. setea con esto? No, no. Ah, yo pensé que le seteaba con esto. Directamente al mutable vos lo seteás con el set, con el post value o set value en este caso. Bien. Entonces, ¿qué logramos acá? Recuperar la URI eh, que indica en dónde se encuentra la foto dentro de la galería. Se la pasamos al mutable, ¿sí? Y por lo tanto, el mutable tiene que ser observado desde el fragment, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir al fragment y le vamos a poner un observer, ¿sí? A ese mutable, ¿no? Después del echo. Bien, perfecto. Fíjense que al ponerle el observer, al ponerle el observer a ese mutable, ¿sí? Lo que recibe como respuesta es la URI. Entonces, a nuestro ImageView, a través del binding, ¿sí? Accedimos al ImageView y tenemos este método, setImageURI, y le pasamos la URI. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que una vez que hayamos elegido la foto de la galería y hayamos puesto a aceptar, ¿sí? Eh, el ViewModel rescata la URI, se la pasa al mutable y la vista reacciona mostrando la foto en el ImageView, ¿sí? ¿Te animás a probar a esta ahí? A ver si logramos ese ciclo. Sí, sí. El ID que él le puso al ImageView es ImageView, ¿sí? No le puso ID, entonces le dejó un ID por defecto. Recuerden, chicos, cuando crean un fragment, la vista que se genera del fragment usa como contenedor un frame layout. Cámbienlo a constraint layout para que les pueda dejar acomodar a los elementos como ustedes quieran, ¿sí? Para el... Yo en el fragment del detalle le dejé el frame layout porque como son informaciones, la dejé una abajo del otro, me pareció que estaba, pero Sí, pero vos has hecho algo, eh, hiciste algo. Dentro del frame has tenido que poner un linear layout, porque si no hubieses hecho eso, claro, sí, se te sí, enciman. claro, sí, puse uno horizontal y otro vertical y en los verticales fui poniendo los dos, los que muestran la información, digamos. Claro, si yo dejo el frame layout, me veo en la obligación de anidar contenedores, Claro, ¿sí? sí, sí, eso hice, No sí, es sí. o sea, no está mal, pero no es una buena práctica, ¿sí? Ok, ok, Estamos, entiendo. déjalo así como está, no hay problema, para que vos después veas la diferencia, ¿no? Sí, que para probarlo lo hice más que nada, pero o sea, aprovechaba para preguntar a ver si estaba bien o no. Sí, 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 sí. Hay veces, hay situaciones en las que sí necesito anidar, ¿sí? Y otras en las que, digamos, no es necesario. Ahí está ejecutado. A No ver. tenemos que olvidarnos de descomentar en abajo, acá en el fragment, de que llame al método recibir foto, Ah, claro, ¿sí? claro. Ahí está, Bueno, pequeño vamos de detalle. nuevo. Ahí está. Y tu view model se llama NViewModel. NViewModel. Sí, señor. Sí, está. Ahí está, pequeño detalle. Ahora sí.
Profe, si la vista es más grande de la pantalla del dispositivo, ¿se hace scrolleable automáticamente el fragment o No, hay que no. configurarlo? Necesitaría agregar dentro del constraint un scroll view, Ok. ¿sí? Sí, pero yo le puse más text view y ya me está quedando botones abajo, ahí tengo que ajustar un Ya poco. si ven que la vista eh, son muchos elementos, perfecto, miren, ahí eligió la imagen y ahí se seteó. Eh, Seguramente esa actividad tendría que estar en dos vistas, ¿sí? O bueno, o achicarlas un poco, ¿sí? Por eso es Sí, que sí, vieron que generalmente uno estila a poner un test view, o sea, hemos visto vistas en donde hay un test view y el edit text, un test view y el edit text. Por allí podía prescindir del test view y poner todos edit text con un hint, por ejemplo, y digo lo mismo, ¿sí? Y más simple y menos sobrecargado y más chiquita la vista. ¿Ah? sí, sí. Sí, ahí ajusté. Mi problema es que estaba dejando mucho espacio entre elementos. Ahí reduje un poco, reduje y ya quedó. Perfecto. Muy bien. Sí, estas vistas que hemos estado viendo hasta acá son para estas funcionalidades de cada vista eh, entran en una vista, ¿sí? Ya si son formularios que tienen muchas entradas y bueno, por ahí un botoncito siguiente que vaya al otro formulario, pues, a otro fragment y así sucesivamente, ¿no? No sobrecargar todo un fragment. Bien, bueno, hemos logrado acceder a la galería, ¿sí? Bien. Em, Probemos el cargar los datos de un inmueble, ¿sí? Acá, en la vista, sabemos que no está programada, pero bueno, para que veamos que, eh, a modo ejemplo, de qué queremos lograr, ¿sí? Ahí va a ir un precio, justamente el uso, si es residencial, por ejemplo, si es comercial, el tipo, ahí el tipo sería el tipo de inmueble, si es un salón, como el uso es residencial, debería ser un departamento o una casa, ¿sí? Ahí es en donde está, acá donde está lo que yo les decía. Fíjate que vos pusiste depto, podría alguien poner departamento, alguien podría poner dep, ¿sí? Entonces acá podría después buscar la forma, que no es muy complicado, de armar un combo, ¿sí? Con dos o tres tipos de uso, residencial, comercial, este, y departamento, en tipo, departamento, casa, salón, Sería como un ¿sí? select con option, algo así. Claro, exactamente. Un Bien. set profe, un spinner ahí, Un spinner. Acá es el componente es un spinner, no me salía el nombre. Bien. con un reciclo view, digamos, con una lista. Sí, podría ser con un recycler, ¿sí? O solamente texto, ¿sí? Usen el adapter por defecto, que son todos de string, pero si los personalizan, mejor. Bueno, chicos, ¿qué tenemos que lograr ahora? Que una vez que el usuario haya cargado todos los datos del inmueble y haya elegido la foto, ¿sí? Y esté Guardar. dispuesto a cargar el inmueble, el cargar inmueble, ¿sí? El cargar inmueble, lo que va a hacer es lo siguiente. Es llamar del ViewModel a un método al cual le vamos a pasar todos estos datos. No le vamos a dar la responsabilidad a la vista de crear el inmueble, ¿sí? Que nosotros pretendemos guardar. ¿Por qué? Y porque vamos a necesitar validar que los campos no estén vacíos, justamente, que este, sean numéricos, eh, el precio, los ambientes y la superficie. ¿Estamos? Entonces eso se lo vamos a hacer al ViewModel, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a programar ahora? Nuestro método en el ViewModel que se va a encargar de recibir todos los datos de un inmueble. ¿Qué datos debería recibir del inmueble? De acuerdo a la vista que tienen armada acá. La dirección, ¿qué más? La Es dirección, el el precio, valor, el tipo, el valor, Tipo, tipo, uso, la superficie, superficie. la cantidad de ambiente. y la Superficie, foto. perfecto. Cantidad de ambientes.
Está Y disponible, ¿no? exactamente, disponible, que Y la sí, foto. y la foto. Es, Y la foto. y la foto, que por ahí la foto la podemos, em, la foto la tenemos también, al dato de la foto, ¿en dónde lo tenemos también? En el mutable Lo tenemos en el está mutable. la URI ahí. Tables. Exactamente. Es más, eso nos puede llegar a servir desde el ViewModel para saber si el usuario eligió foto o no. Porque si está en null, si yo le pido al mutable desde el lado del ViewModel, ¿no? Yo paro acá en el ViewModel, le digo al mutable getValue, dame el valor, y está en nulo, significa que el usuario todavía no eligió foto. Pero ya ¿Sí? no lo controlamos antes, eso, profe. ¿A qué cosa? Si está en nulo, digamos, si no seleccionó nada, no lo hicimos antes ese En control. recibir foto, ¿no es ahí? Ajá. En recibir foto, lo que nos aseguramos fue de que el usuario haya elegido la foto en la galería. ¿Sí? Ah, ¿Estamos? Que si mm, recibió una foto de la galería, le seté la URI para que la vista lo muestre. ¿Estamos? En esta parte, en el recibir foto, en el view model, nos aseguramos de que, eh, porque el usuario inició la activity, o sea, si se ejecuta este método, es porque el usuario inició la activity de la galería y volvió. Ahora no sabemos si volvió por un cancelar o por un aceptar. ¿Sí? Lo que nos garantiza que volvió por un aceptar, habiendo elegido una foto, es este if. ¿Sí? ¿Estamos? Pero nosotros ahora vamos a estar en otro método, en el ViewModel, que es el que va a encargarse de guardar el inmueble. ¿Sí? ¿Y qué sucede ahí? En ese método, yo no tengo acceso a este control. ¿Sí? Si lo pienso en otro método. claro. ¿Ok? Bien, entonces, vayamos agregando en nuestro ViewModel, ¿sí? Un método, no sé, agregar inmueble, por ejemplo. ¿Sí? Agreguemos un método, comparemos la aplicación, agregar inmueble, puedes agregarlo eh, después del Perdón. recibir foto. Acá, ¿no? Un método, En Fragment sería. vamos a agregar, claro, en el ViewModel, ¿sí? Ahí es. Estamos en el ViewModel. Entonces, en el ViewModel, ¿sí? Dijimos que el ViewModel va a tener un método que se va a llamar cargar inmueble, que nos permita recibir desde la vista qué datos. Y lo que dijimos, dirección, ¿qué más? El precio, exactamente, lo recibimos todo como string y acá los parseamos, ¿sí? El valor, el tipo, Los recibimos con Steam porque vienen de un text, de un editex, ¿cómo se llama, profe? De un editext, ¿no es cierto? exactamente. Em, Era dirección, valor, tipo, uso, ambientes y después había uno que me estoy olvidando. Superficie, String, ahí está. Ya. Superficie. Valor, Superficie. Y la valor. imagen. eh, y la imagen, no, la imagen la vamos a usar No, acá no, adentro, la imagen la obtenés después. porque acá la tenés acá en el view model, tenés en el mutable la imagen, deberías tenerla. ¿Sí? Si el usuario hizo Ok. clic en guardar, es porque ya tiene la imagen. ¿Sí? Y si no tiene la imagen, tenemos forma de saberlo desde acá, desde el ViewModel, ¿no? Porque tendría que estar en el mutable. Ok. Bien, Entonces creo que ya están todos los valores. perfecto. Bien, entonces, ¿qué deberíamos hacer acá? Primero, verificar que los campos, podríamos parsear, ¿sí? ¿Qué debemos parsear? Y los campos que son numéricos, ¿sí? Valor Valor, Ambientes, la superficie claro, valor, y, superficie y y ambiente. ambientes, ¿no? y ambientes. ¿Sabes qué? También tenemos que recibir el disponible. Si bien lo vamos a setear en nulo, en true siempre, pero bueno, Esto Igual sería que un, lo declare falso o booleano. un, no. un bull. No era todo string. No, porque el estado viene de un checkbox, Claro. ¿sí? Que es boolean, No, acá en Java. el check viene, lo seteamos por defecto true, pero al Po- momento de crear, el usuario Claro. podría elegir que sea un false.
exactamente, ¿sí? Entonces, Es medio raro, digamos, pero podría ser. no, lo que vamos a hacer es directamente no tener en cuenta eso. Fíjate que recién cuando mostró la vista Gabriel, él al checkbox lo tiene desactivado, ¿sí? Entonces, nada, que guarde el inmueble como el usuario quiera, o desactivado o activado, ¿sí? No hay, no hay problema. Total, desde el actualizar inmueble, eso después lo cambia. Claro, exactamente. Bien, entonces, lo primero que hicimos fue parsear eh, precio. El precio es doble, ¿sí? El precio sí es un doble. Ah, ok. El único que es tan, digamos, como entero es superficie de ambientes. El único que está como doble es precio. Eco. En la API también, profe, está como precio, ¿no? Como En doble. la API está como doble, exactamente. ¿Sí? Ah, El ok. que Ya estaría veo. mal fuera, digamos, El actitud. es la superficie. ¿Sí? Bien, entonces, ¿para qué me estoy perdiendo? Al precio lo parciaste, bien, la superficie la parció y los ambientes los parció. Perfecto. ¿Qué podría llegar a suceder acá? Y podría suceder, ¿qué error podría suceder acá? Y que no haya ingresado. Una Full Que follow. vengan vacíos. Que no haya números en esos campos, Claro. ¿sí? Ah, ya. Que no haya números. Entonces, se puede producir la excepción, ¿no? Entonces, la buena práctica, o sea, algo que yo podría hacer es, antes de parsear, usando las clases Verifico. matcher, o sea, expresiones regulares, verificar de que vengan un número entero en ambientes, un número entero en superficie y un doble en precio, ¿sí? O si no, me puedo valer de las mismas excepciones que se pueden producir, ¿sí? Encerrando esto en un try catch, ¿sí? Decir, bueno, si, si se produce una number format exception es porque tampoco mando números, ¿sí? Por ahí me parece la forma más práctica. Eco. profe, ¿cuál es mejor práctica el try catch? Mira, en este caso, eh, yo no le veo desventaja al usar el try catch, ¿sí? No le vería desventaja. Bueno, ¿y qué tendría que suceder acá? ¿Sí? Porque si no vienen números, ¿ok? Esto va a seguir la ejecución normal, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que suceder? Eh, Y que salga del método, le podríamos decir ahí, ah, ¿no? Un return. Exactamente. En el catch directamente, bueno, che, si no vienen números, pone error al cargar. Ahí el error podría ser más explícito. Usted debe ingresar número en tal cosa. Los campos, y ser más explícito, el precio, superficie o ambientes, tienen que ser números, ¿sí? Pero bueno, por ahí el mensaje por ahora puede ser así muy genérico. Después lo personalizan. Perfecto. Bueno, si viene todo bien, ¿sí? Si pudo parciar el precio, pudo pasar la superficie, pudo pasar parciar los ambientes, bárbaro, va genial. ¿Qué tendría que verificar ahora? ¿Qué otra cosa tengo que validar? Que los otros campos no Que estén el vacíos, ¿sí? computable claro. tenga una foto. Bien, primero, exactamente. Tendría que verificar que la dirección, el tipo, ¿sí? Los demás campos no estén vacíos, ¿sí? Que si están vacíos se vaya también. O sea, ahí podría haber un if que chequee que los demás campos no estén vacíos. Ángel, Sí, profe, buenas tardes. Tengo una buenas tardes. consulta respecto a la respuesta de la API. Nosotros estamos asumiendo que nos va a devolver un string en todos los valores, ¿verdad? No, esto, esto que estamos poniendo acá son los datos que van a venir de la vista, ¿sí? En tu vista, vos seguramente tenés un editex que es dirección, ¿no? Un editex para Ujú. valor. Entonces, cuando recuperé los datos, eh, los recuperás como string, ¿sí? Los recuperás como editable y los convertís a string, ¿sí? Ok, Bueno, y por ejemplo, en alguno que sea un número, nosotros podemos poner tipo de texto, tipo number, pero en realidad se manda como un string, lo único que hace es cambiar el teclado, supongamos, ¿no es cierto? claro, exactamente. O sea, siempre llega como string, nada más que el tipo de texto cambia el teclado
para el usuario, digamos. Exactamente. En el input Siempre type. se envía como string, listo. Ujú, sí, señor. Sí, Ah, señor. ok, era ese saludo, gracias. Ahí, Profe, lo que usted estaba diciendo era esto, el condicional del if, para es que verificar nulos no todos van a estos. estar, porque van a estar inicializados esos strings, que no estén vacíos, ¿sí? Es decir, dirección, si dirección is empty, o tipus empty, uso is empty, pi, Punto pi, is pi, pi, empty. empty, para no poner si Ah, la ok. longitud de dirección es igual a cero, o la dirección, entonces is empty ya te Claro. devuelve booleano. Sería punto is empty, acá. Empty. Eco. Entonces ya eso es un booleano. Eco. ¿Conviene, profe, el método isBlank más que Habría que ver cuál es la diferencia. lo No, que yo estuve leyendo es que si vienen era que campos el en blanco, isBlank, exacto. ¿sí? O sea, el empty, si está en blanco, si hay campos en blanco, el isEmpty da true, porque cuenta la longitud del string. Entonces En debería cambio, controlar el las dos isBlank, cosas. Si dirección es empty, claro. ¿sí? O está en blanco, o, ¿sí? Está bueno. Bueno, se los dejo como tarea. Ay, entonces, debe ingresar todos los campos, datos en todos los campos, y sale. Bien. Si sigue la ejecución, si sigue en la línea 53, es porque está todo bien, ¿sí? Es porque está todo bien. Entonces, ¿qué podría hacer acá él? ¿Por qué te está sugiriendo esto la Guarda, IA? Crear el guardarlo inmueble y ya. setearle. Lo genera el inmueble y lo setea, Exactamente. No, claro. primero hay que Sí, Escucho algo hay que... que cortado. Sí, sí, señor. Sí, señor. verificar que esté Ahí, la yo te escucho foto. entrecortado, Sí, lo Yo te escucho muy escucho mal yo también. cortado, pero Alejandro. lo que debe querer decir Alejandro es que deberíamos verificar antes también que la foto, que haya una foto, ¿sí? Para poder Claro. crear el inmueble. Entonces verifiquemos eso. ¿Cómo verifico si hay foto? Tengo que ver el mutable. Exactamente, ¿sí? ¿Qué podría decirle? Si el mutable, si ¿Cómo le había puesto el mutable? URI, MURI, MURI, se llama tu mutable. Ah, claro, estaba Sí, acá. Pensé que... para llamar al valor y ver que no sea nulo. Claro, no voy a preguntar si el mutable es nulo. No, porque nulo no es si vos lo inicializaste. Vos pusiste igual, new, mutable, la data. Si el valor que Pero es tiene, llamar el value. exactamente. Si el valor que tiene, ¿sí? ¿Cómo extraigo el valor? Con un get. Get value. Ah, get boludo. A este método, getValue, solamente lo puedo ejecutar, lo llamo siempre desde el viewModel, ¿sí? Estando en el viewModel. Entonces, eso, si es nulo, si eso es igual a nulo, ¿sí? Entonces ahí sí, lo que podés hacer es un TOAS que diga, usted debe elegir una imagen, debe elegir una foto, Claro. ¿sí? Bien, mira qué copado para mí que escucha lo que le voy diciendo. Bien, Sí, ¿no? perfecto. Entonces, ahora sí, si sigue todo bien, Géminis crea un inmueble. Bien, perfecto. Un inmueble vacío, ¿sí? Y le seteo nada. La foto no le seteo. Ah, No, ¿no? no, Ah, porque solo la foto chequeo, se la vamos claro. a mandar aparte, ¿sí? Entonces, creamos un inmueble con lo siguiente, con la dirección, el precio, el tipo, el uso, los ambientes, la superficie y si está disponible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ID va a tener este inmueble que creaste? ¿Qué ID tiene? Por ahora Ninguno. ninguno. Por ¿Cómo ahora ninguno? ninguno, claro. ¿Cómo ninguno? Un dato tiene. O sea, se le Cero. va a asignar uno. Cero, cero. Bien. Cero. Bueno, cero igual que ninguno, profe. No, cero es cero. Claro. ¿Tiene el valor? Y Cero. ninguno. Cero. ¿Qué valor tiene la imagen? Cero también. La No. Null. ubicación. Null. Null, porque es string. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos mandando un inmueble Sí. como lo estábamos mandando en JSON, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? Ujú. Perfecto. Bueno, ahora lo que necesito es lo siguiente. Necesito eh, transformar ya tengo el inmueble, ¿sí? Ya tengo el inmueble. Y es fácil ahora convertir a ese inmueble en un JSON, ¿sí? Es fácil porque yo tengo la librería de JSON, ¿sí? Que me permite tanto convertir un objeto en un JSON como un JSON en un objeto, ¿sí? Entonces, con JSON en una línea, ¡pum! Ya lo tengo como JSON. No hay drama. El tema lo tengo ahora con la imagen, ¿sí? Porque yo tengo la URI de la imagen, pero yo lo que quiero enviar son los datos de ese archivo, ¿sí? Es decir, los bytes que forman parte del archivo de la foto, ¿ok? Entonces, lo que vamos a necesitar hacer ahora es una pequeña rutinita para convertir, eh, en base a la URI, conectarme a ese archivo, ¿sí? Leer los bytes, ¿sí? Y guardarlo en un arreglo de bytes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer para eso es lo siguiente. Vamos a crearnos un método, eh, exactamente. Vamos a agregar otro método, le vamos a poner. A ver, yo puedo poner toda la lógica ahí adentro, en el cargar inmueble. Puedo decir, bueno, ahora voy a convertir la imagen en byte y voy a tener 300.000 líneas en un método, ¿sí? Entonces, cuando yo voy viendo que las líneas que forman un método ya ocupan todo el alto de la pantalla, quiere decir que hay responsabilidades que yo debería dividir, ¿sí? Decir, bueno, en una subrutina, ¿sí? Bien, entonces ahí nos vamos a crear este método y lo vamos a analizar ahora. Tuki, ahí te lo paso por el chat. Perfecto. Vamos a agregarnos un método. Fíjate que este método, que lo tenemos, lo vamos a poner acá en el ViewModel, ¿sí? Este método lo vamos a poner como privado, ¿sí? Para que no haya riesgo que me lo quieran usar desde la vista, ¿ok? Como este método devuelve algo, es privado, porque es para uso exclusivo dentro del ViewModel, ¿sí? Eso es una buena práctica. Entonces, vamos por parte. Vamos a ir por parte. Lo primero que quiero recuperar es la URI. Bien, entonces, del mutable, getValue. Perfecto. Lo segundo, lo segundo que quiero hacer, ¿sí? Es lo siguiente. ¿Qué estoy haciendo en la línea 87? ¿Qué estoy haciendo ahí en la línea 87? Y con Bien. el API Client era el ¿No? Está método. abriendo un nodo, Está viendo un nodo para. está Creando un abriendo un canal, nodo, un stream, exactamente, creando un eh, canal. para conectarme a un archivo, ¿sí? Es un input stream. Fíjense que es otra forma, ¿sí? De crear un flujo, ¿sí? Estoy creando directamente un input stream, es decir, estoy creando una conexión a un archivo cuya ubicación es esta, que está en URI, de entrada de bytes, ¿sí? O sea que este canal me va a permitir entrar bytes, ¿ok? Con esos bytes, con esos bytes que, que voy a leer, ¿sí? En la línea 89 creo un bitmap, ¿ok? ¿Para qué creo un bitmap? Creo un bitmap porque después yo tengo intención de ese bitmap convertirlo en, en datos comprimidos en formato JPG. El valor que sigue es la calidad con la que le voy a comprimir, ¿sí? Y esos datos comprimidos los voy a enviar a memoria, ¿sí? Por eso creo este byte array output stream, ¿sí? Fíjense que es un canal de salida de bytes, ¿sí? Pero no tiene destino, ¿sí? El nodo, en este caso, es la memoria RAM, ¿ok? En este caso, el nodo es la memoria RAM. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esos bytes que leí del archivo, que voy leyendo del archivo, ¿sí? Los comprimo de cierta forma y los voy enviando a la memoria, ¿sí? Y lo que hago es retornar ese, esos datos que están en la memoria como un arreglo de bytes, ¿sí? Fíjense que lo retorno como un arreglo de bytes. Es lo que hago ahí. Entonces ahora, teniendo este método, que se lo vamos a pasar a la clase,
vamos a usarlo dentro del cargar inmueble. Ahí está. ¿Quieren tomarse 5 minutitos de respiro una vez que hacen esto? ¿O 10 minutos? Queda poco ya. Si quiere, profe, lo termino, les paso como es la clase y Dale. Así ya todo después lo vamos completando. es así como sugiere acá. Yo no tengo idea por eso. No, 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 Pregunto. ahí ya lo vamos a usar ahora. Ya lo vamos a usar. Ah, bueno. Si querés, pasarle los archivos hasta donde está, porque ahora lo vamos a seguir lo vamos a continuar. Ahora este pedacito, ahí vamos a ponernos ahora a tono. Bien, creamos la rutina que nos va a permitir, a partir de la URI, crear un stream, flujo, de tipo input stream, ¿sí? Para recuperar el archivo, leer el archivo, armar un bitmap y a partir de ese bitmap transformarlo en un arreglo de bytes con el formato de JPG y con cierta calidad. Después ustedes pueden leer un poco más de la documentación acerca de estas clases de decode que tiene ahí Bitmap para hacer distintas transformaciones, ¿no? Lo que sí vemos nosotros al método que nos devuelve un arreglo de bytes, ¿sí? Entonces, si volvemos al cargar inmueble, justamente a la línea 76, nosotros ahí ya tenemos dos cosas, ¿sí? Tenemos, por decir, el inmueble, exactamente. Y ahora lo que vamos a hacer en la línea 77 es acceder al método transformar imagen y recuperar el arreglo de bits, ¿sí? Y ahí borramos. Ahí está. Bueno, ahora lo que tiene que suceder es lo siguiente. Ya tengo el arreglo de bit, que es el que yo voy a enviar, ¿sí? Al endpoint, pero la imagen, el inmueble, perdón, lo tengo todavía como un objeto, ¿sí? Y yo lo necesito a ese inmueble transformarlo en un string, ¿sí? En un string que contenga el JSON de ese inmueble. Para eso nos vamos a valer de JSON, ¿sí? Porque es una de las librerías que usa Retrofit, ¿sí? Entonces ahí yo les pasé la línea para guardar en un string, ¿sí? Eh, echo. Invocando de JSON el método, fíjense que instancia un objeto JSON, invoca el método toJSON y le pasa el objeto que quiere convertir, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer este método es, a partir de un objeto, generar un string con el JSON de ese objeto, ¿sí? Perfecto. Ahora ya tenemos los dos elementos. Tenemos ya potable la imagen y tenemos el JSON, ¿sí? Ahora tenemos que empezar a armar las partes que se van a encargar de enviar el JSON del inmueble y la otra parte, la imagen, ¿sí? Para eso, tenemos que crear objetos de tipo request body. Un objeto request body es el que nos va a permitir enviar en una sola petición varios elementos, ¿sí? Por ejemplo, un archivo y, por ejemplo, un JSON. Yo les voy a pasar las líneas que nos van a permitir construir esos objetos. Si bien ahí el IntelliJ, la IA, ya te generó parte del código, yo ahí te paso lo que usamos nosotros para, para armar esos request body. Fíjense que request body, para generar un objeto de tipo request body, usamos el método create, ¿sí? Que nos figura como deprecado, pero lo vamos a poder usar sin problema. Lo que le pasamos por parámetro es qué tipo de elemento va a llevar este request body. El primero, fíjense, va a ir un JSON, ¿sí? Y como JSON le pasamos este string, que es inmueble JSON, ¿sí? Y el segundo, ¿sí? La segunda parte, el segundo request body, es el que va a tener la imagen. Entonces, en MediaType, lo que nosotros le ponemos es que es un image, ¿sí? De tipo JPG, y lo que ponemos acá es el arreglo
de byte que tenemos acá, que es el que tenemos en la línea 81. ¿Sí? O sea, lo que espera el request body en el segundo parámetro del método create, si voy a pasar un archivo, es no la URL del archivo, sino los datos del archivo. ¿Sí? Al ser una imagen, eh, los bits, los bytes, perdón. Perfecto. Ahora, vamos a armar, ya teniendo los dos request body, vamos a armar nuestro multipart. ¿Se acuerdan que, mira, si te vas al API Client, si vamos a nuestro API Client, echo. Fíjate que a la imagen la tenemos que pasar en un objeto multipart, ¿sí? Al inmueble en un request body. Y ya el request body ya lo tenemos del inmueble, ¿sí? Y fíjense que al multipart no, lo vamos a construir ahora, ¿sí? Al multipart lo vamos a construir diciéndole que le vamos a enviar ahí adentro el request body que va a llevar los datos de la imagen. Entonces volvemos al cargar inmueble y ahí vamos a crear nuestro multipart. Ahí paso la llamada al método. Que era, sí, lo que te sugería también creo que la IA. ¿Tá? Entonces, construimos nuestro multipart. Fíjense que multipart tiene también el método, en este caso, create form data. ¿Se acuerdan que a la imagen las enviábamos como campo de un formulario? ¿Sí? El primer parámetro es el tag. ¿Se acuerdan que cuando usamos Postman, nosotros enviamos dos campos, imagen e inmueble, ¿sí? Y en el API Client, al request body de inmueble le pusimos la etiqueta inmueble. Y en la imagen no. Bueno, acá cuando construimos el multipart, aquí es en donde ponemos, ¿sí? En la etiquetita. El nombre que pongo acá es lo que espera el endpoint, ¿sí? Es lo que nosotros pusimos en Postman cuando mandábamos la imagen, ¿sí? El nombre del archivo, claro, sería esto, esa etiquetita, ¿sí? Ese es el multipart de name, de nombre imagen, ¿sí? Exactamente. Cuando creamos el multipart, nos dice, bueno, ¿con qué nombre lo mandás al archivo? Y nosotros lo mandamos con este nombre, imagen.jpg. Acá el nombre puede ser cualquiera, el nombre que le pongas es más que nada representativo, ¿sí? Y los datos del archivo, ¿sí? Los bytes del archivo están guardados en este request body, en este que se llama request file, ¿sí? Ahí van los bytes que forman parte de la imagen, ¿sí? Bien. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Y bueno, ahora empezar a, primero, crear un objeto de tipo API Client Servicio, como sabemos hacer siempre para hacer la petición. Profe, si en el API Client poníamos entre paréntesis así como hicimos con el inmueble, le ponemos imagen, ¿esa línea hace falta o hay que modificarla nada más? eh, mm, no sería necesaria, pero pueden probarlo, ¿sí? Sí, Pueden sí, probarlo. ok. Entonces acá, el- nosotros queremos usar el método que tenemos en nuestra interfaz de API Client, que es el cargar inmueble, ¿no? Para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer primero? Créate una variable de tipo API Client y Inmo Servicio, creo que se llamaba el tuyo, o Inmobiliaria Servicio, Profe, una consulta. El field name aplicable que client le puso punto. imagen.jpg, Sí, eh, ¿en dónde vincula la imagen que nosotros seleccionemos? acá. En el Supongamos que request. seleccionemos, no sé, una que se llame auto.jpg. No, acá por eso el nombre es arbitrario, ¿sí? Acá vos lo envías con un nombre representativo. Decís, mira, yo te envío, porque espera el nombre del archivo y los datos, ¿sí? Entonces, el nombre del Está bien, archivo pero ¿en dónde seteamos, digamos, el nombre del archivo que yo voy a es elegir que para no importa enviar? el nombre del archivo, vos lo que envías son los datos, ¿sí? Ah, bien, bien, sí, sí, ¿Sí? sí, entiendo ahora. Y Bien. los datos del archivo, u- en los datos del archivo están acá, en imagen, ¿sí? Cuando invocamos el método transformar imagen, es el que se conecta al archivo, trae los bytes, y ahí están los datos de la imagen.
¿sí? Bien. Sí. Después el servidor, no importa con qué nombre de archivo lo mandes, ¿sí? Porque después el servidor, ¿qué hace? Toma los datos, crea un nuevo archivo, le genera un nombre al azar, ¿sí? Eh, le genera un nombre al azar y lo guarda en la carpeta Bloat. Exactamente. Sí, sí, o sea, los datos en verdad van en imagen, digamos, ahí en el byte de la línea 83. Sí, señor. Tal cual. Bien. Entonces acá ¿Y hay tenemos, algún problema con las extensiones? O no, sea, si cargamos una imagen. por eso cuando hicimos la transformación, en el método transformar, le dijimos que use formato JPG, ¿sí? ¿Estamos? Ok, ok. Em, Bien. Recién la IA, Gaby, te sugería que hicieras todo en una sola línea, ¿viste? API client punto get inmobiliaria punto, y ya le concatenaba el callback al call, ¿sí? Yo te lo hice hacer por separado para que se entienda por ahí un poquito mejor, ¿no? Bueno, Perfecto. ahora nosotros lo que necesitamos es ¿qué cosa? Necesitamos hacer la petición, sí, al método cargar inmueble. Pero para hacer la petición al método cargar inmueble, para invocar este método, necesitamos el token, ¿sí? Entonces, seguramente antes de esta línea, lo que vas a tener que hacer es recuperar el token, ¿sí? Ahí recupera el token